¿Qué tal, amigas y amigos de Fuera Máscaras? Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Les saludo con mucho gusto, agradeciendo como siempre el favor de su atención y sobre todo el apoyo que nos dan al estar pues viendo nuestro contenido, leyendo las frases, compartiendo, ayudando a difundir y comentando todas las publicaciones que estamos haciendo. El día de hoy les voy a platicar rápidamente un tema que en lo personal es algo muy apasionante, que es el tema de la rebeldía. Vamos a tratar de definir qué es la rebeldía según el diccionario, según la definición clásica, pero también alguna interpretación más adaptada, digamos, a esta actualidad del siglo XXI, a esta sociedad. Eh, ¿Qué es verdaderamente ser rebelde? ¿Será acaso ser rebelde lo que hacen los jóvenes de la telenovela RBD? ¿O será acaso rebelde el adolescente que cuando sus padres le niegan la posibilidad de ir a alguna fiesta o algún evento, patalea, grita y ofende con tal de defender su postura de que quiere ir a esa fiesta? ¿O es rebelde aquel individuo que suele ponerse agresivo cuando está bajo los efectos de alguna sustancia o que hace atrocidades, hace estupideces cuando está alcoholizado, que lo vemos todo el tiempo? ¿Eso es ser rebelde? Para descubrir la respuesta, acompáñenme. Fuera máscaras. Filosofía, psicología, chamanismo, política y sociedad. Bienvenidas todas las ideas. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a platicar entonces de lo que es la rebeldía. Primero que nada, vamos a definir, según el diccionario, qué quiere decir la palabra rebelde. Tenemos dos definiciones. La primera es persona o animal que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Otra definición, que se rebela contra el poder o la autoridad. Ya desde aquí nos está dando a entender la idea de un ser rebelde como alguien que no le gusta ser esclavizado, ser domesticado, no le gusta ser domado. Aunque se puede interpretar como el rechazo a las cadenas físicas, literalmente, como a la esclavitud física, o también podemos interpretarlo como el rechazo a la esclavitud o a la dominación mental, intelectual, emocional. Si nos vamos también para ese otro lado, la rebeldía es pues un grito de la conciencia. Es un grito de la reflexión que nos dice en voz alta y rotundamente: no acepto esto que se me está presentando como una veracidad irrefutable. No me adapto a lo establecido porque no quiero. Esa también es la definición o una interpretación de lo que es la rebeldía. Es una actitud intelectual, pues, es un estado de ánimo que cuestiona la veracidad de lo que se me está mostrando como real, de lo establecido. Es una defensa incansable de los valores. ¿Cuáles valores? De la libertad, ya decíamos, de la esclavitud, pero también de la fraternidad, de la justicia, de la amistad, del amor, etcétera, etcétera. Es una defensa incansable de todos esos valores. Obviamente requiere una sacudida de conciencia, perturbar el pensamiento. Para poder adjudicarse el término rebelde, tiene que aceptarse el ser un desadaptado, porque obviamente no se puede estar, y no es una frase mía, no se puede estar o no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Eso no es saludable. Y dos frases. La primera es: la pasividad y la mansedumbre no implican bondad.
como la rebeldía no significa salvajismo. Otra frase, la rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad. Esa es de Arturo Pérez Reverte. La rebeldía, pues, no es sinónimo de salvajismo, no es sinónimo de queja constante, es una defensa de lo que se cree, de lo que se considera en lo más profundo del corazón que es lo correcto, no más, no menos, ¿ok? Ahora bien, aquí entra algo que nos puede confundir o que creo yo que suele confundir a las mentes, sobre todo en esta actualidad, que hay tanto ruido, tanta distracción y tanta dispersión. La rebeldía mezclada con la importancia personal o con el ego, con el yo exacerbado, se puede confundir y se puede interpretar como la defensa del yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente defiendo una causa cuando esa causa me beneficia a mí directamente. Solamente alzo la voz cuando yo soy el que está siendo afectado o el que está siendo potencialmente afectado. Eso sucede cuando mezclamos esa rebeldía con un exceso de yo, que solamente intento defender algo para satisfacer mis propias necesidades. Y eso, queridos amigos, no es rebeldía. Hay una anécdota, una metáfora en la que sale una persona en un pueblo, en una plaza pública, va caminando por ahí y de repente escucha que hay una multitud, está una persona con un micrófono dando un discurso. Se acerca a ver de qué se trata el discurso y escucha a lo lejos que es un discurso de odio. Vamos a poner en este ejemplo que el discurso de odio es contra las personas de raza negra. Entonces está la persona con el micrófono quejándose, echándole la culpa a los negros de que ellos son los responsables de que la situación esté así, por eso hay que acabar con los negros, hay que eliminar a toda la raza negra. Entonces esa persona que no es de raza negra dice, uy, pobrecitos de los negros, a lo mejor eso no es tan correcto, pero como yo no soy negro, pues ni modo, pobrecitos de ellos, que se cuiden. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, esa misma persona vuelve a ir a ese mismo lugar y resulta que hay otro individuo dando un discurso, ahora, un discurso de odio también, ahora contra los homosexuales. O sea, vamos a poner minorías, contra los homosexuales. Y lo mismo, uy, pobrecitos de los homosexuales, ojalá que no les pase nada, pero como yo no soy homosexual, pues ni modo. Y así, ahora, tiempo después, contra los judíos. Uy, pobrecitos de los judíos, pero como yo no soy judío, pues ni modo. Y con los religiosos y con lo que quieras, hasta el punto en el que te toca a ti. Entonces cuando te toca a ti, ahí sí dices, no, ¿cómo que me quieren eliminar a mí y a los míos? Eso sí ya no me parece correcto. Ahora sí, necesito que me ayuden los demás, necesito apoyo de los demás para poder defenderme. Queridos amigos, esa es la hipocresía. Esa no es la verdadera rebeldía. La verdadera rebeldía ataca, combate la injusticia. Y la injusticia, hasta por definición, no es algo que solamente le pasa a uno mismo. Es algo que le puede pasar a alguien más. Aunque a mí no me afecte en lo absoluto, puedo percatarme de que está sucediendo una injusticia. Y si de verdad me considero un rebelde, voy a actuar, voy a hablar. ¿Ok? Ahora bien, eso fue lo que es la rebeldía mezclada con la importancia personal, que es de alguna manera una confusora. Es una confusora de lo que verdaderamente es ser rebelde, que ya dijimos que es una defensa de los valores humanos verdaderos. Otra trampa, digamos, otra manera de no entender correctamente qué es ser rebelde es por una palabra muy, muy, muy feíta, que es como la contraparte de lo que es la rebeldía, que es la resignación. La resignación es esa justificación y esa aceptación de todo el mal que uno percibe, del que uno se percata
por la mentira de que existe un bien mayor. O sea, el aceptar el mal por un bien mayor que resulta inexistente. Estamos mejor que antes. Esa es una de las mentiras que se suelen decir. Se escucha muy seguido eso. Hace 100 años, hace 200 años, estaban peor. Había más guerras, había más sufrimiento, había más injusticia, había más dolor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que quejarse tanto de lo que está sucediendo hoy en día, porque estamos mejor que antes. Entonces, eso genera una resignación. Si antes estuvimos peor, entonces ya, aunque estemos muy mal, de todos modos, como estamos mejor que antes, ya no hay que hacer nada. ¿Para qué? Esa es una gran mentira. Y se suele manipular hasta la historia con tal de defender esa mentira. Y yo preguntaría ahí, en la actualidad, ¿cómo estamos con los feminicidios, por decir algo? Con las violaciones, con los infanticidios, con las masacres, con las matanzas, con los secuestros, con la tortura, etcétera, etcétera. Entonces habría que preguntarle a una víctima o a un familiar de víctima de estas cosas que acabo de decir si estamos mejor que antes o qué sienten cuando se les dice, pero estamos mejor que antes, entonces hay que aceptar la realidad tal cual. Sería interesante preguntarle a ver qué piensan. Entonces una manera de engañar es ese estamos mejor que antes y otra es podríamos estar peor. Se generan miedos para hacernos sentir que podemos perder los pocos privilegios, las pocas comodidades o derechos que hemos adquirido. Entonces, con el gancho de podemos estar peor, ni le muevas al caldo porque podríamos estar peor, se genera ese miedo y entonces resignación pura. Así está la cosa. Como estamos mejor que antes y como podríamos estar peor, mejor no le muevo a nada. Esa es otra manera de resignarse. Y se combina todo esto con la anestesia mental, la anestesia del intelecto. ¿Y cómo se anestesia el intelecto? Con los entretenimientos sociales, que son el gran chupón. Los entretenimientos sociales, ya sea la televisión, las adicciones, la estupidez misma, etcétera, etcétera. Esos entretenimientos sociales, no quiero decir fútbol, pero el fútbol también, aunque a mí me guste, el fútbol es una manera de hacernos más estúpidos, de entretenernos, de no cuestionarnos, de no alzar la voz, porque nos hacen creer que mientras haya fútbol y mientras haya telenovelas, todo puede seguir adelante. Entonces ya vimos las dos modalidades en las que nos engañan, que es estamos mejor que antes y podríamos estar peor. Y con esas dos genera una resignación y entonces pues la atención se enfoca en cuidar lo que se tiene y en cumplir los caprichos de esa rebeldía mezclada con importancia personal que comenté antes. O sea, defendemos lo poco que tenemos por el miedo a perderlo y nada más satisfacemos nuestras propias necesidades creadas. ¿Y la rebeldía dónde queda? Se esfuma. Bueno, también hay que entender, ya para terminar el video, que afortunadamente pues sí hay esperanza. En esta sociedad actual del siglo XXI, aunque hay muchísimas cosas negativas, pues afortunadamente ya no tenemos que usar la violencia, ya no tenemos que levantarnos en armas, ya no tenemos que ir con un machete a atacar al que nos quiere esclavizar. Afortunadamente estamos en una sociedad en la que las redes sociales, en la que los medios de información y la información misma se difunde por todo el planeta en un 2x3. Entonces, más que preocuparse por armarnos y por crear una revolución como antes, ahora lo que tenemos que hacer es preocuparnos por pulir nuestras mentes, por agudizar el intelecto. Y eso conlleva una palabra clave: creatividad.
Hay que tener creatividad, hay que animarse, hay que arriesgarse a plantear un mundo diferente, a no creer que esto que existe hoy en día es lo único que puede existir. Hay que tener la inteligencia de innovar, de plantear una alternativa. No nada más aceptar lo que se nos está mostrando como una realidad absoluta e irrefutable. El pensar entonces se vuelve en esta actualidad, el verdaderamente pensar, se vuelve en esta actualidad un acto de rebeldía. Bueno, entonces con esto me despido. Les agradezco mucho su atención y ojalá que sigan apoyando a la página de Fuera Máscaras. Y pues ojalá que quede ahí para la reflexión este tema. Lo traté de hacer lo más breve posible. Ojalá que puedan estar ahí comentando y acompañándonos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bienvenidas todas las ideas. Suscríbete a nuestra página y sigue nuestro contenido.